Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial de Nochevieja en el que repasaremos estos 365 días que han sido muy intensos y que han dado para mucho. En el plano nacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha seguido llevando al país a la ruina de la mano de sus socios separatistas, nacionalistas y etarras. Si la política no nos ha dado tregua, en materia económica las cosas no han ido mucho mejor y muchas familias siguen sacando la calculadora para poder llegar a final de mes. Un año en el que muchos ciudadanos han perdido la esperanza por una España mejor. Y les propongo un primer brindis, un brindis por la vida, por los jóvenes valientes que se comprometen, por las familias numerosas que ven cómo cada día se les arrincona y el día se les hace más cuesta arriba, por las personas con discapacidad, a las que se pretende silenciar y decirles que valen menos que el resto, por los abuelos, nuestros mayores, ¿qué haríamos sin ellos? ¿Qué haríamos sin ellos siendo niños, adolescentes y padres? Su sabiduría y su buen hacer. Por aquellos que ya no están con nosotros porque son polvo de estrella, ángeles que nos cuidan y nos protegen desde el cielo. No les olvidamos ni debemos hacerlo en Navidad. Son los santos de nuestras vidas. Por todo aquel que hoy esté solo, lejos de su hogar, de su familia o sin recursos pero con muchas necesidades. Por el Toro Televisión, por esta pequeña pero también gran familia. Por España, todos aquellos que luchan por defenderla, políticos, periodistas, juristas y otras personalidades de reconocido prestigio que no han cedido a la mordaza impuesta ni a las presiones. Por todos aquellos que se dedican a servir. Les pido, en definitiva, un brindis por la vida, para que la vivan y lo hagan acompañados de aquellos a los que más quieren, porque es lo más preciado que tenemos. Al 2023 le pedimos que la ilusión permanezca intacta, salud para poder seguir trabajando y cuidando de los nuestros y, sobre todo, mucha vida. Les invitamos que nos acompañen a lo largo de las próximas 2 horas para hacer un repaso de estos 365 días del año. Y además tengo la suerte de hacerlo muy bien acompañado. Don Julio Aliza, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Ya es la costumbre de saludarte todos los días. Claro, es que siempre me dices buenos días. Yo digo, madre mía, en esta noche vieja además, porque es una noche vieja, pero es una noche nueva también. Todas las noches son nuevas, Alba. Has hecho un brindis tan emocionante, tan precioso, que primero felicitarte. Gracias. Porque te has dejado muy pocas cosas, pero yo solo te voy a complementar unas cosas. Pero muy poquito, los presos. Todos los que ahora mismo están en las cárceles, sabemos que hay muchas personas en la cárcel que nos ven. Y a ellos les enviamos también un cariñosísimo abrazo y un esperanzador abrazo de que pronto puedan estar de nuevo en sus vidas normales, con sus familias, en sus trabajos. Ojalá que sea así para todos vosotros los que estáis en prisión. Para los sacerdotes, que son una parte de nuestra sociedad que está muy maltratada porque hay una serie de personajes públicos, sobre todo en la izquierda más radical, que pretenden hacer creer a la gente que esos sacerdotes son un peligro para los niños o que son un peligro porque son potenciales abusadores. Y algunos medios de comunicación se han ocupado de lanzar esa calumnia, extenderla a cientos y cientos y miles de sacerdotes maravillosos, santos, que están dando un servicio en sus parroquias, en los colegios, en los hospitales. Pues a todos ellos otro grandísimo y emocionado abrazo. Y bueno, y luego esta noche morirán personas en España. Morirán o moriremos. Y hay muchas personas en este momento en los cuidados paliativos que están siendo cuidados por gente que, pues no como nosotros, podemos celebrar la Nochevieja, sino que ellos la celebran trabajando. Pues a todos vosotros que estáis trabajando hoy y que no os toca celebrar ahora la Nochevieja, también os enviamos un abrazo enorme, porque todos nosotros un día estaremos como los que hoy estáis ahí en esos cuidados paliativos o estáis ingresados en un hospital. Bueno, pues tenéis también nuestro recuerdo y nuestro abrazo.
Para complementar un poco lo que nuestro cariño para todos ellos. Y esta noche tampoco podía faltar. José María Francas, buenas noches. Sí, he pasado de día a la noche y eso tampoco es bueno, pero en fin. A ver, yo recuerdo que un amigo mío me dijo una vez un dicho que habréis oído, que es aquello que funciona no lo toques, y si no funciona pregúntate si lo has tocado. Entonces, como no quiero que deje de funcionar, me apunto a lo que habéis dicho los dos y solo añado hombres y mujeres de buena voluntad. Juan Antonio de Castro, buenas noches. Buenas noches. Pues yo voy a pedir primero porque lo habéis dicho, aquellos que se fueron y que tenemos en nuestro corazón siempre, ¿no? Y que nos acompañan y nos inspiran. Y realmente son los que nos dan, muchas veces piensas antes de que se hayan ido y lo piensas ahora y dices, no sabía que me iba a acordar tanto y todos los días de ellos, ¿no? Y así ocurre. Y es así como los mantienes vivos. Yo creo que por ellos, desde luego, el primer brindis. Segundo, por la libertad, porque tenemos que luchar por ella este año próximo de manera con muchísimo tesón, ¿no? Porque es lo que nos queda, es la identidad nuestra, es la posibilidad de pensar por nosotros mismos, de tener derecho a rezar, a pensar, a imaginar, a crear, sin que venga el aparatito Estado a decirte todo lo que tienes que hacer cada día, ¿no? Esa obsesión desde la pandemia que nos han metido de controlarnos, a ver si podemos salir de ella y volver a nuestras identidades, ¿no? Y para eso, mi tercero es para los mayores, para los que más sabiduría tienen, para los que tienen que enseñar más o tenemos que enseñar más a los chicos y a los jóvenes, y que salgan de esa cierta apatía y de ese miedo que tienen muchos chicos que veo yo en la universidad, incluso que no se atreven a opinar, a pensar, porque parece que con el móvil y tal, al final, no leen mucho, no aprenden, que volvamos a ganar esa capacidad de aprender, ¿no? y de ser diferentes por lo que pensamos y por lo que decimos, y finalmente por la vida y la defensa de la vida, y contra el aborto, y contra los horrores que hemos oído este año, y en particular en el Reino Unido con los síndromes de Down, y las barbaridades que se han llegado a hacer y que se están llegando a hacer sin respetar la vida, ¿no? Y también con el tema de la eutanasia, es todo lo que es evitar la cultura de la muerte, y en esta noche pues darnos cuenta que la vida es lo mejor que tenemos y que no tiene nada que ver con esa defensa que hacen de la transición ecológica y lo verde y la vida. Parece que es que ellos tienen el monopolio de la vida, ¿no? La vida es algo muy superior a las tonterías y a las artimañas que están intentando convencernos. Pues brindo por todo eso un poquito. Mazal Aguilar, buenas noches. Muy buenas noches. Pues a mí me vais a permitir que brinde también por nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Que hoy, de la misma manera que Julio ha comentado a los médicos, a los sanitarios que estarán cuidando de las personas que lo necesitan, ellos también estarán cuidando de que la paz esté en nuestras calles. Y, cómo no, a las Fuerzas Armadas y a aquellos que están hoy muy lejos de casa, cumpliendo su deber, intentando también que la libertad llegue a otras zonas del mundo. De modo que, y cómo no, si me lo permites, a los que yo siempre llamo mis otros héroes, nuestros otros héroes, los agricultores, los ganaderos, los que siempre han estado ahí, en los momentos más difíciles, seguirán estando. Y como yo siempre digo, ¿sabéis esa frase? Hay que cuidarlos muchísimo, porque si el campo no produce, la ciudad no come. De modo que, bueno, vaya por ello mi brindis y por estos colectivos que a veces se nos olvida que están ahí cuidando de todos nosotros. Pues llevaba razón Julio y sí que se me han olvidado cosas, ¿eh? Hombre, porque claro, es que esto, tú no puedes abarcarlo todo y además has tenido la gran delicadeza de dejarnos para que pudiéramos decir algo, dejarnos ese margen. 31 de diciembre, en el que también vamos a echar la vista a cómo han sido estos últimos 12 meses del año, porque si algo nos ha traído bueno este 2022 es que por fin hemos dicho adiós a las restricciones ineficientes e inútiles por el coronavirus. Todavía, eso sí, nos queda por eliminar la mascarilla en el interior del transporte público, pero hemos podido volver a ver las plazas de los pueblos llenos, el Resplandor de Sevilla con la feria o los pamploneses ataviados con sus pañuelos rojos por los encierros de San Fermines. El calendario de eventos y de fiestas ha sido una buena excusa para recordar lo nuestro y no permitir la pérdida de nuestras tradiciones y costumbres. 2020 y 2021 fueron años duros, especialmente el primero. Tras mucho tiempo encerrados, la normalidad parecía que no llegaba. Sin embargo, decimos adiós y esperemos que no un hasta luego a mascarillas, aforos y confinamientos. Este año además han vuelto nuestras fiestas, nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Tras 2 años de parón, España ha vuelto a su esencia. Los pasos de Semana Santa volvieron a tomar las calles de nuestro país, pasos que relatan y muestran la historia de la vida de Dios. Valencia, por otro lado, se llenaba de pólvora, las fallas se celebraron a lo grande y la mascleta final ilusiona a los valencianos, como también lo hizo el acto que cerró estas fiestas, la ofrenda a la Basílica de la Virgen.
El año continuó en primavera con las ferias. Ciudades como Sevilla y Córdoba volvieron a dar la bienvenida a su semana más grande y las calles del Real se llenaron de volantes, caballos y mucha alegría. La misma alegría que invadió Pamplona del 7 al 14 de julio, cuando San Fermín echó sus benditos capoticos durante los encierros, unos encierros más que esperados por todos, españoles y extranjeros. Pero esa alegría no cesó, sino que el verano pasó recuperando sus fiestas. Y no solo eso, sino que nuestras tradiciones también volvieron. El 12 de octubre el Paseo de la Castellana volvió a ser recurrido por nuestros militares para celebrar el día más patriótico del año, el Día de la Hispanidad. Esa normalidad también se puede disfrutar ahora, cuando el año está a punto de acabarse. La Nochebuena por fin la hemos pasado con nuestros seres más queridos, al igual que esta noche. Y por primera vez en 2 años, la Plaza del Sol dejará de tener aforo para dar la bienvenida al año 2023, un nuevo año en el que esperemos continuaremos disfrutando de todas y cada una de nuestras fiestas y tradiciones sin ningún impedimento. Bueno, en esta vuelta a la normalidad hemos recuperado las fiestas y también parece que los jóvenes se han ido animando a volver a estos eventos a los que habían dejado de ir. Yo creo que había verdaderas ganas de volver a esos eventos y de hecho vemos las imágenes, es decir, las discotecas hasta arriba, las fiestas en casas de amigos. Yo creo que la gente necesitaba sentirse otra vez libre, tranquilos, después de los 2 años de una situación realmente tremenda. Y yo creo que sí, que la sensación de libertad, la sensación de decir otra vez esto vuelve a la normalidad, gracias a Dios, pienso que puede, por encima de toda la zozobra que durante 2 años realmente esta España nuestra y el resto del mundo ha podido vivir con esta pandemia. Una enseñanza increíble para saber realmente lo que es la vida y sobre todo lo rápido que puede pasar en un momento. Y lo muy importante que es estar cerca de los nuestros y cuidarlos, porque nunca se sabe, como dice Julio. Realmente que yo creo que estos 2 años a todos nos ha venido, no diría que bien, porque me sería un contrasentido, pero creo que ha sido una enseñanza increíble de lo que realmente merece la pena y el valor que tienen las cosas que a veces no se les da, como es esa, la cercanía de nuestra gente, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, amigos. Juan Antonio. Yo creo que es el miedo que nos ha marcado la pandemia, porque sobre todo lo que ha restringido en la gente la limitación a abrazarse, a acercarse al otro. Hemos sufrido ahí 2 años duros en los que por el miedo que nos metieron, sobre todo, porque luego hemos podido saber con el tiempo que quizá no tenía que haber sido para tanto, que era inconstitucional que nos metieran en casa, una serie de cosas que hemos aprendido después, ¿no? Pero que han marcado y que ese miedo, como bien decías, ha explotado ahora en una alegría y en una capacidad de buen humor y de diversión que tiene nuestro país, que es fantástica nuestra gente, ¿no? O sea, es verdad lo que notas en todos los restaurantes, en todas las calles, está el centro de Madrid, todas las ciudades, y es bestial esa animación, ¿no? Entonces, no sé, también es verdad que ese miedo ha dejado marcas, también notas gente que todavía tiene la reacción, si no es de ponerse la máscara ridículamente muchas veces, a veces se mete en el coche contigo, se pone la máscara, luego vamos a comer en un restaurante, se la quita, la gente sigue todavía marcada con esos reflejos, ¿no? Y eso también ha dejado marcas psicológicas que yo creo que realmente se pasaron, todo fue realmente duro. Y esas marcas psicológicas están. Los niños. Muchos niños. Yo que tengo nietos pequeñitos y mis hijas me comentan, realmente niños, pero niños con poca edad, 6 años, 7 años, no mucho más, que están ahora mismo en tratamiento psicológico porque lo están viendo. Ha habido una deriva ahí, una situación en la que los niños no controlan. Nos borraron el rostro. De repente alguien con una goma nos hizo así y nos borraron los 43 músculos que tenemos en la cara, nos los borraron. Aquellos que hace que tú percibas cuál es mi estado de ánimo, cómo te estoy mirando, qué puedo estar pensando, todo eso nos lo borraron y nos trataron de igualar a todos. Y eso ha sido de una inhumanidad extraordinaria, especialmente para los niños. Además, consiguieron que sigamos de alguna manera mirándonos los unos a los otros como emisores de fomites. Que no se te ocurra toser. No. Sí, exacto. es que la gente te mira como si, ¿sabes? Cuando al principio, recordaréis cómo al principio de la pandemia empezaron a hablar de los fomites. Yo no había... ¿Y eso qué es, Julio? Perdón. Los fomites era todo aquello que tú emites por la boca cuando respiras o cuando hablas o cuando toses.
Todas esas partículas que todos emitimos y que si tuviéramos mirada microscópica estaríamos viendo constantemente, eso se llaman fomites. Y recuerdas que empezamos a hablar de los fomites y empezamos a ser, en vez de animales racionales, animales emisores de fomites. Yo recuerdo que uno de mis profesores más queridos, Leonardo Polo, explicaba que el ser humano, como decía Aristóteles, era un animal racional, pero decía, pero es un animal racional con ombligo. De hecho, si tú te das un paseo por alguna playa del mundo y ves a alguien sin ombligo, ese es Adán. Oye, muy rápido, ¿qué consideráis que es lo que hay que olvidar de este 2022? Mucho, demasiadas cosas. Déjanos pensar. Te has quejado de que te habías olvidado tus cosas en la introducción, pues nos olvidaremos ¿Solo muchas una cosa? más de las que hay que olvidar. Lo primero que se os venga a la cabeza. Pedro Sánchez. Sí, yo también he ido por ahí. Pedro Sánchez Pero vamos, y sus obras. pero borrarlo, ¿eh? Absolutamente. Yo no he visto un ser más maligno, más perjudicial y más terrible para esta España nuestra que este tipejo. Absolutamente. Bueno, incluyendo lo que tú dices, Mazali, me vas a permitir que que por elevación no te contradiga, sino que te incluya. La mayor parte de las cosas que está poniendo en marcha la izquierda radical, Pedro Sánchez a la cabeza, en España, antes las han puesto en los Estados Unidos de América, por ejemplo. Las están poniendo con extraordinaria agresividad los Países Bajos, Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña. Es decir, salvo contadísimas excepciones en Europa, la mayor parte de las cosas que hace Pedro Sánchez, hay algunas que son peculiarmente hispanas, pero la mayor parte están dentro de una agenda global que está extendida en todo el mundo. No nos equivoquemos. Pedro Sánchez, la primera persona con la que se reúne es con Soros, y con Soros hijo. Y Soros, no olvidéis, Juan Antonio lo tiene mucho más documentado y más claro, no olvidéis que esa gente tiene una idea del mundo, de nuestro planeta, de cuánto vale un ser humano, de a dónde vamos y por qué, muy distinta a la que tenemos nosotros. Entonces, lo que está pasando si tú me dices ¿qué olvidarías? Yo olvidaría, trataría de olvidar y trataría de perdonar que nos están volviendo a esclavizar a los humanos. Están queriendo convertirnos en esclavos. En esclavos a los que lo que hay que hacer, pues lo que haces con un esclavo para que pueda seguir trabajando o con un animal, un buey, para que pueda seguir tirando del yugo. Y eso sí que me gustaría olvidarlo. Me gustaría sobre todo pasar la página y que los seres humanos nos volvamos a reconocer como seres de una dignidad, bueno, la dignidad que nos ha conferido ser criaturas de Dios. Entonces, poder olvidar eso sería mi principal objetivo, pero me temo que no solamente no lo vamos a olvidar, sino que vamos a ingeniarnos o tratar de utilizar toda nuestra inteligencia, todas nuestras capacidades para defendernos de los que, disponiendo de todo el poder, disponiendo de todo el dinero y disponiendo de toda la fuerza, van a seguir queriendo esclavizarnos. Me falta Juan Antonio. Sí, yo desde luego coincido. Para mí es Pedro Sánchez. Y es porque es un auténtico traidor a España. Lo ha demostrado. Está organizado alrededor de una gentuza que le rodea y que son socios y que están haciendo realmente de todo ese grupo, un auténtico grupo prácticamente de gente para cometer crimen. Y lo están cometiendo y están poniendo en peligro la unidad de España y están poniendo en peligro estoy prácticamente seguro que el año que viene habrá un referéndum y iremos a una declaración de independencia de Cataluña que pasaremos de la suspendida a la activada. Entonces si quiero olvidarme de algo es del daño que Pedro Sánchez ha hecho, o no olvidarme, pero que no nos afecte tanto. El segundo, yo creo que sobre todo pensaría en los periodistas y en los médicos, que podían haber jugado un papel mucho más valiente y que muchos de ellos han tenido la cobardía, muchos periodistas y muchos médicos, de no tomar el papel que deberían haber jugado, tanto en la pandemia como en este momento ante las cosas que pasan en España. Los periodistas, muchos de ellos porque se dejan llevar por el dinero que llega a sus medios
y que son capaces de seguir mintiendo y de seguir siendo una auténtica propaganda de este Estado totalitario en el que estamos cayendo, ¿no? Y los médicos, porque no han sido capaces de respetar su juramento de Hipócrates y de tratarnos bilateralmente como pacientes bilateral único que somos y no por sanidad pública, imponiéndonos a todos unas vacunas que a muchos nos hubieran costado la vida y que ellos nos las han impuesto a la fuerza. Entonces, creo que esos dos me gustaría también que se reconsiderase un poco y que pensaran un poquito, si muchos de ellos no podrían haber hecho algo mucho mejor. Y desde luego, ¿cómo no voy a unirme a condenar a los Soros y Schwartz y el foro de Davos y el daño que hace esta gente con sus planes absolutamente organizados? Y sobre todo Schwartz, que ha declarado hace poco que hay que empezar a fijarse en el totalitarismo de China, porque parece ser que es un ejemplo a seguir. ¿Qué Schwartz? Son auténticos el que dirige el foro de Davos. El gordito. Ah, Sí, vale, sí, vale. El vale. nazi. Y con estas reflexiones nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad de esta noche, pero quédense con nosotros, todavía tenemos que hablar de muchos más asuntos y además van a escuchar el mensaje que desde la calle se envía a nuestros políticos. Os deseo una muy feliz Navidad y un próspero 2023 y que el próximo año nos traiga algo que nunca debemos perder, que es la libertad. Feliz Navidad. Pues queridos amigos de esta casa espléndida, voy a aprovechar para desearos una muy feliz Navidad, que a pesar del escenario político que tenemos, no hay que perder ni la fe ni la esperanza en una España mejor. Me permiten ustedes que, ya que yo defiendo los intereses de nuestros agricultores y ganaderos en el Parlamento Europeo, haga una mención especial a estos otros héroes nuestros que lo están pasando mal, que esperan que el pueblo español les apoye y que efectivamente tengan ellos también, junto con sus familias, una feliz Navidad, igual que todos ustedes. Señores, no olviden, fe y esperanza. Que Dios proteja a España y a todos nosotros. Gracias. Poquito menos de unas horas saludamos ya al 2023, año de urnas, y aunque nos quedan unos cuantos meses, los políticos se han puesto ya en modo electoral intentando reducir al mínimo sus errores, estrategias de partido que no siempre salen bien y que van más allá de pasar inadvertidas y provocan un río de tinta y decenas de memes y burlas en las redes sociales. Y es que lo de gobernar regular, pero lo de meter la pata se les ha dado de maravilla. Ya se sabe, cada vez que un político habla, sube el pan. La hemeroteca de este 2022 no da más de sí, y aquí los lapsus al más puro estilo Rajoy llegan desde todas las sedes. 2022 se ha convertido en otro año para olvidar, políticamente hablando. Hasta la vista, baby. Aunque lo que no olvidaremos son los momentos delirantes que nos han dejado nuestros políticos, sino que le pregunten al diputado popular Alberto Casero. Su voto erróneo en el Congreso provocó confusión. Y finalmente, la aprobación de la temida reforma laboral de PSOE y Podemos. Casero no es el único confundido en el PP. Sonado fue el patinazo de Feijóo al asegurar que Orwell publicó 1984 en 1984. Podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. Los miembros del gobierno tampoco se quedan atrás con los resbalones, en su caso con los lingüísticos. Escuchen a la ministra de Educación conjugando verbos. Manifestaciones que ya se produjeron en distintas ciudades en España, especialmente aquí en Madrid. Y la obsesión por utilizar el lenguaje inclusivo ha dejado en ridículo en más de una ocasión a Yolanda Díaz. A los mejores y a las mejores economistas son justamente los más débiles, las más débiles. Los políticos son gente seria, gente muy ocupada. Yolanda, estoy en este momento en una Yolanda. Te llamo. Vale. Por cierto, estoy aquí explicando nuestra reforma laboral. No tienen tiempo de hablar ni con sus madres. De los gobiernos del Partido Popular. Es mi madre. Se la ha olvidado, dirá. Tan temprano no puede estar en un mitin, dirá mi madre. En ocasiones no muy limpios, si no vean cómo dejaron un día el baño del Congreso de los Diputados. Y algunos dicen utilizar el metro. Mira, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús. Pero Pilar, ¿a quién quieres engañar? Que un día para ir a un programa de radio utilizaste 2 vehículos oficiales del Ministerio de Justicia
Y que todos sabemos que el metro de Madrid no vuela. La noche me confunde. La atrevida camisa de Pedro Sánchez en la cumbre del G20 en Indonesia causó furor en redes sociales. Nuestro presidente se ha propuesto ser nuestro Atila español, que por donde pasa no vuelve a crecer la hierba. Algo propio del ADN socialista, porque todavía seguimos esperando los famosos brotes verdes de Zapatero. Y volviendo al pasado, ¿se acuerdan? ¡Viva Honduras! Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pues un político español lo ha vuelto a hacer. I'm very honored to be one of the first international leaders visiting you as president of Senegal, of Kenya. Lógico, con esas giras por medio mundo no conoce ni a los ministros de su gobierno. Tanto Yolanda como Irene, como Ione, como Alberto y como todos y cada uno de los ministros y ministras del gobierno de España. Y por cierto, el señor también Subirats, el ministro de Universidades también. Ese es el problema que uno tiene, ministro. Y ya ha olvidado a los 18 ministros que han rozado su guillotina, pero que han sido salvados en el último momento y recolocados al frente de las instituciones más importantes del Estado. Sánchez debería hacer más caso al refranero popular, como aquel que dice: las prisas nunca son buenas, que luego vamos haciendo el ridículo por el mundo, colocando la bandera de España al revés, no una, sino 2 veces. Pero si hay algo que no te perdonaremos jamás, Sánchez, es haber llegado tarde al desfile del 12 de octubre y haber hecho esperar a nuestros reyes. Pero pasemos a la política autonómica y local, porque no hay alcaldes ni presidentes autonómicos más modernos que los españoles. Ahí tienen a Abel Caballero con 76 años arrastrándose por los suelos de Vigo, o a Juanma Moreno cumpliendo su promesa de hacerse un tatuaje con los 58 escaños que consiguió en las elecciones andaluzas. Otro líder divertido es Martínez Almeida, que ha decidido colgar las botas. Empezó dando un balonazo a un niño y lo ha repetido pero contra un periodista. El político, ese animal único que tropieza 2 veces en la misma piedra. Y terminamos este loco repaso haciendo una mención especial al expresidente Mariano Rajoy. Habrá quien diga, bueno, Costa Rica es Costa Rica, sí, pero Arabia Saudí y Japón eran Arabia Saudí y Japón. Reconvertido en cronista deportivo al más puro estilo. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Una pena que su carrera haya sido tan corta, porque España ha sido eliminada del Mundial de Qatar. Por no decir que son una basura. No sabemos si nuestros jugadores, para no provocar otro conflicto diplomático con Marruecos, han preferido hacer el ridículo en la tanda de penaltis. En fin, tal y como está la situación actual, con un gobierno que va de error en error y una oposición un poco perdida, tiene pinta que 2023 promete. Este es un breve repaso del 2022 con el que por lo menos nos hemos echado una buena risas ahora. Hay actuaciones divertidas, francamente sí, divertidas. Sí. Bueno, y este año también hemos visto cómo Moncloa ha abierto las puertas a los ciudadanos para escuchar cuáles eran sus preocupaciones, sugerencias y peticiones. El casting de Moncloa fue bastante exquisito y solo pasaron el filtro aquellos que o bien tenían carne socialista o compartían las inquietudes de Pedro Sánchez y sus ministros. Vamos, amigos e ingenuos discípulos con su devoción al Partido Socialista manifiesta. En la calle las inquietudes son bien distintas y los ciudadanos piden a los políticos que abandonen el tono bronco. Hay una parte de los políticos que yo les diría que por favor se comporten como políticos. Bueno, pues que piensen que cada vez está todo mucho más caro porque la electricidad, la gasolina, el gas, la calefacción, pues que tengan en cuenta que hay que hacer un esfuerzo grande, ¿no?, para poder sobrellevar un poco la situación. Que dejen de pelear y que trabajen un poco más por los españoles, que es lo que necesitamos ahora. Sean buenos y nos dejen vivir. Que hay gente que lo está pasando muy mal y la labor de los políticos sería que dejasen de pasarlo mal. Que no se peleen tanto,
y hagan más cosas, que estamos cansados de tanta pelea y tanta bronca. Que vivan en paz. Yo creo que no, a mi caso no me representan y no están a la altura. O sí, quizás es un poco el reflejo de la sociedad en la que vivimos, pero la verdad es que he perdido toda fe, no les diría nada, he tirado la toalla. Habría que decirle tantas cosas que no sabría por dónde empezar, pero que me avergüenzo del país en el que vivo y eso lo han conseguido poquito a poco. Bueno, hay muchos ciudadanos cansados con los políticos, ¿eh? Sí, no me extraña. Es que yo a veces cuando me he planteado qué pediría de los políticos, al final llego a una única conclusión. Que es mejor no pedir nada. No, que me dejen en paz. Lo único que pido es que me dejen en paz. Que sigan cobrando lo que cobran, no, me da igual, es un impuesto que hay que pagar, pero que me dejen en paz, que no me joroben la vida, vamos. Y como a mí, a tantos. Creo que si hicieran eso, este país ganaría mucho y la gente estaría mucho más feliz. Julio. No puedo decir gran cosa. A ¿Qué mí quieres sí. que te diga? No, no espero que me resuelvan ningún problema. No, espero que no me creen más. Vamos a ver. Pero al hilo... Es que son lo que son, no sé. No, y tienen la formación que tienen. ¿Ya? Entonces, ves esto, el resumen que acabamos de ver, y son anécdotas. Pero claro, ¿qué hay dentro de una cabeza que sea capaz de expresarse así? A ver, la idea, Ya, Julio... Pero que no toda España es así, o sea, no, hombre, podría haber gente normal. No, evidentemente, si estamos en una oclocracia, estamos en el gobierno de los peores, de los más mediocres. Pues ¿qué hemos hecho para merecer esto? Eso es que Votarlos. ¿Qué hemos hecho? Votarlos. Mira, la mayor parte de la gente decirles a sus hijos que nunca se dediquen a la política. Por ejemplo. Pues igual sí, no lo sé. No, Igual claro sí. que lo hemos hecho. Sí, Hombre, muchísima gente que podría dedicarse a la política está mucho más cómoda jugando al golf. Incluso personas jubiladas a 55 años que podrían ser maravillosos gestores porque tienen mucha experiencia y están por ahí dándose paseos. Bueno, también te diría que si se quisieran dedicar, probablemente no se podrían dedicar, pero no les dejarían, ¿eh? No les dejarían. Yo discrepo. Perdón. Me conozco el gremio y no es fácil. No, yo discrepo. Sí, yo también. Por alusiones. Pero tú hablarás de un partido muy concreto. Ya, pero por alusiones. Joven, recién empezado y tal. Bueno, en cualquier caso, a ver, tiene razón. Yo creo que la gente está tan cansada de la grey política porque se da cuenta que los políticos, en términos genéricos, en general, o en una gran mayoría, dejan de ser servidores públicos para servirse del pueblo. Y la gente no es idiota y se da cuenta. La gente lo está pasando muy mal y se sigue dando cuenta de cuál es la desfachatez de los ministerios que tenemos, los multiplísimos ministerios que tenemos, la cantidad de dinero que tiene un presupuesto y que va a parar ¿a dónde? ¿A quién? ¿A qué bolsillos? ¿A hacer qué? Porque ellos sí están en las mismas situaciones. Entonces, yo creo que ese cansancio infinito que tiene el pueblo español de los políticos es porque efectivamente se da cuenta cuando los oye, cuando los ve cómo actúan, que no están peleando ni trabajando por uno mismo, o sea, por el pueblo, sino por ellos mismos. Y eso al final es una gota malaya que va calando y de ahí, como dice Julio, que las familias en general piensen que sus hijos no deben de... A ver, perdonadme que personalice, pero naturalmente que mis hijas me dijeron exactamente igual, mamá, estás loca. A estas alturas del partido, cuando ya has podido dejar, después de 35 años largos de trabajo en las multinacionales donde has estado, que te encanta la docencia y ahora de repente te metes en política. Sí, me meto en política primero porque mi tiempo es mío. Segundo, porque yo no me puedo permitir el lujo, y hay muchos que piensan como yo, de dejar esta España nuestra, a la que amo profundamente, peor para mis hijos y mis nietos de la que yo he vivido. Y eso sí, en plena dictadura, ¿vale? Con las letras grandes. Ya me gustaría a mí que en estos momentos tuviéramos tan pocas, prohibiciones como teníamos en aquel momento. Pero es verdad, es decir, la sensación que tenemos para nuestros hijos, es decir, no te metas en ese charco, porque no sirve para nada. Y por contra, además, también, y al hilo de lo que dice Julio. A ver, quizá vais a pensar que me da un golpe en la cabeza. Yo creo que la política en general está mal pagada. Es decir, tenemos unos extraordinarios primeros espadas en las grandes multinacionales y empresas extraordinarias, que no se dedicarían al mundo de la política, entre otras cosas, porque está mal pagado. Y efectivamente prefieren estar de ejecutivos de primer nivel en grandes multinacionales o en empresas a estar en la política. Pero porque la política es eso, es servicio. Es que no es otra cosa, es servicio, puro servicio y nada más que servicio. Entonces, para estar en política, tienes que saber volver después, cuando termine tu tiempo, a donde saliste. Los norteamericanos lo hacen bien.
Se van de las grandes multinacionales y es un honor formar parte de la gobernanza de su país. Y cuando terminan, las empresas donde han trabajado u otras que los vuelven a contratar, sigue siendo un honor que haya alguien que ha estado durante 4 años ayudando a la gobernanza y vuelven a sus empresas. Es que eso no funciona aquí. Aquí solo funcionan las puertas giratorias. Sí, sí. Y da igual, no saben hacerla o con un canuto, pero luego tienen unos puestos de aquí te espero. Claro, cuando tú ves eso, como es naturalmente que los padres tienen que decir a tu, mira, dedícate a otra cosa, intenta ser un buen ejecutivo de una tal, vete fuera de España y vuelve otra vez. Pero es normal, pero porque digamos que lo que es la sensación de verlo, es decir, ese primer reflejo es absolutamente negativo, salvando las distancias, y hay gente extraordinaria en todos los sitios, pero generalmente eso es lo que yo escucho. Y lo he vivido, ¿eh? Sí. Yo coincido contigo en que es verdad que están mal pagados, es verdad que deberían estar igual de pagados que un buen CEO porque tiene que hacer una labor fantástica, pero eso es, si como bien dices, sirven y son servidores del Estado y servidores del pueblo que los ha elegido, ¿no? Cuando se da esa situación. A mí lo que me parece es que la función pública, lo que es el servir al Estado, era algo muy respetado, ¿no? Absolutamente respetado. Digamos, desde después de la Segunda Guerra Mundial, los años 60, 70, te encuentras servidores públicos, que son auténtica gente que ha pasado pues, por las grandes escuelas, en el caso de Francia, por l'École d'Administration de Francia, la ENA, y son gente que venía súper preparada, era el top de la Sorbonne, tenía que acabar ahí, acababan todos siendo ministros y políticos, y los debates eran una gloria. He vivido mucho ese debate parlamentario en Francia cuando no lo teníamos aquí. Bueno, ahí te das cuenta de lo que es darle seriedad a la política. Y luego ocurre algo que coincide un poco también con la globalización y con el final del siglo XX, en el que se empieza uno a reír de los propios políticos y se empieza a desprestigiar la propia carrera política. Los medios lo hacen. ¿Os acordáis las bromas con los políticos? Se empieza a bromear y se empieza a tomar todo de broma lo que hacen. Yo creo que hay una maquinaria que quiere debilitar la seriedad del político o la validez del político porque hay que desmoronar las soberanías nacionales. Y tú la mejor manera que tienes de desmoronar o de destrozar una soberanía es destrozar a los que la representan. Entonces yo creo que al final van a la política muchas veces hoy, y no es tu caso, y no es el caso de mucha gente que va con el honor de servir al Estado, van a la política muchos que no tienen otra cosa que hacer porque ha sido tan desprestigiado y están ahí por ganar un dinerito y pasarlo bien y trabajan para ello. Estoy de acuerdo completamente contigo. Ahora, ¿qué hemos hecho o por qué se ha querido que se desprestigiara la función pública, que la ENA ya no tenga ningún valor prácticamente, que lleguen a la política cualquiera y que no exijamos de nuestros políticos nada? Qué bien lo han hecho, pero alguien lo ha hecho. Todo esto se ha desmoronado solo. Y no ocurre, sin embargo, en muchos países, como has dicho. En Estados Unidos no ocurre. No ocurre en determinados países todavía. Pero en nuestra Europa, nuestra querida Europa, estamos auténticamente mal. Y aunque la Navidad sea la época en la que las calles se iluminan con miles de luces y los hogares se llenan de regalos, no hay que olvidar el motivo por el que celebramos estas fechas, que no es otro que el nacimiento del Niño Jesús. Pero en los últimos años asistimos al ataque constante por parte de las élites y la política que intenta quitarle a estas fiestas su sentido natural. El último ejemplo lo hemos encontrado hace apenas unos días en Reino Unido, donde se les ha exigido a los funcionarios que no feliciten la Navidad, sino que feliciten la celebración de las fiestas. El gobierno británico enviaba a todos los trabajadores públicos una política general al respecto, argumentando que hay que evitar ofender a las personas de otras religiones. Ya el pasado año la Comisión Europea difundió un dossier sobre directrices para una comunicación inclusiva en la que recomendaba no felicitar la Navidad sino las fiestas, a fin de que los funcionarios de la Unión Europea se comunicasen de una manera mucho más integradora. Este documento fue retirado, pero era una muestra más de cómo la cultura woke recorre los pasillos de las diferentes instituciones públicas y su intento por imponerla. Además, en Roma el mensaje que se ha enviado es el ecologista. El Ayuntamiento de la capital italiana ha instalado su tradicional árbol navideño en la Plaza Venecia ante el altar de la Patria. Se encendieron las luces gracias a los paneles solares instalados a sus lados como medida del consistorio para ahorrar ante las altas facturas de la luz y como forma de concienciar a la ciudadanía. Sin embargo, esos 45 metros cuadrados parecían estar colocados estratégicamente para deslucir el árbol, tal y como criticaba la propia Giorgia Meloni. La primer ministra de Italia es una de esas pocas mandatarias que ha felicitado la Navidad como hay que hacerlo. De hecho, se ha vuelto viral un vídeo de hace 5 años en el que resaltaba los valores de la Navidad y también del pesebre. Yo hago estupendos árboles de Navidad. Soy cinturón negro de árboles de Navidad. Pero este año cambio todo. Este año paso de arborista y me vuelvo pesebrista.
Decidí hacer el pesebre cuando ya no lo hace nadie. Decidí hacer el pesebre cuando en las escuelas dicen que no se puede hacer porque de otra manera se ofende el que cree en otra cultura y realmente no lo puedo entender y sigo preguntándome. Pero ¿cómo puede un niño que nace en un establo ofenderte? ¿Cómo puede ofenderte una familia que huye para defender a ese niño? ¿Cómo puede ofenderte mi cultura? Porque que se crea en Dios o no, en ese símbolo están resumidos los valores que fundaron mi civilización. Yo creo en el respeto porque me lo enseñó este símbolo. Creo en el Estado laico porque me lo enseñó este símbolo. Creo en la sacralidad de la vida porque me lo enseñó este niño que nace. Creo en la solidaridad porque me la enseñó este símbolo. Lo que yo soy está en este símbolo. Y yo quiero que mi hija lo sepa. Quiero que Ginebra sepa que la Navidad no es solo regalémonos cosas costosas y comamos todo lo que hay. Yo quiero que Ginebra sepa que en la Navidad nosotros celebramos estos valores. Y creo que ustedes también lo deberían explicar a sus hijos. Hagan el pesebre. Hagan el pesebre junto a mí. Este año, todos juntos, tomemos el pastorcito y hagamos la revolución del pesebre. Es cuanto menos curioso que en estas fechas tengamos que recordar por qué celebramos la Navidad. No, fantástico, me ha parecido buenísimo lo de Giorgia Meloni, ¿no? Y no tener vergüenza. O sea, yo creo que todo esto viene... ¿Recordáis cuando se propuso la Constitución Europea y Giscard d'Estaing? Hay el debate clave en el que hubo que sacar la civilización cristiana de los fundamentos de Europa. Creo que ese es el momento en el que casi todo el mundo acepta que esto va a ser una Europa atea, una Europa multicultural, una Europa en la que ninguna cultura ni religión debe sobrepasar a las otras, y nos hemos acostumbrado con el políticamente correcto a pensar que todo tiene que estar equilibrado y que da igual una cultura que otra y que ninguna choque con otra, ¿no? Entonces a mí me parece todo tan absurdo. He oído hace pocos días, están hablando de que Papá Noel no tiene que llevar carbón porque es un combustible fósil y contamina esto, y hay que quitar el carbón de Papá Noel. Hay unas chorradas auténticamente Óyeme, en el Parlamento increíbles. este año sí que hay un nacimiento muy bonito. Y hay que agradecerle al Partido Popular y Lo a ha puesto Dolores una diputada del PP. Sí. Y no solamente eso, el día que se inauguró, que por cierto es preciosísimo, de verdad, es una maravilla, está ahí un árbol grande y el nacimiento, bien, con un tamaño importante, pues bueno... Hubo una representación austríaca, gente muy joven, que quedó absolutamente deslucida para tocar, bueno, porque llegaron los campanilleros a cantar villancicos españoles como Dios manda y a bailarse un flamenquito como Dios manda allí, con lo cual la gente se quedó realmente con la boca abierta. Así que he de decir que el tercer año que llevo en el Parlamento, por fin, este año, e insisto, hay que agradecerle al Partido Popular y a Dolores Montserrat que realmente hayan podido poner esa maravilla de Es como un milagro esto, porque yo es que recordaba el momento que has dicho tú de cuando... No sabía que tenía que haber Giscard d'Estaing con eso, ¿eh? Sí, sabía que tenía que haber mucha gente. La redacción de la Constitución. Sí, sabía que hubo mucha gente que decidió eso, no sé si por no molestar, pero vamos, lo que me importa más a mí es qué significa eso. O sea, eso o significa que renuncias a lo que eres o lo que puede ser peor, que no sepas lo que eres. Claro. Que para el caso es lo mismo. Que por no ser más que el otro no seas nada. Entonces me da la sensación que es lo mismo que observo en esto. Es decir, en el momento que tú dices felicitemos las fiestas y no Navidad, es que no sabes no sabes qué eres. Y cuando no sabes qué eres no tienes ningún futuro en nada, porque estás vacío. O sea, yo en esto siempre digo, y no me gusta citarme, pero creo que es clave, que el Dios ha muerto de Nietzsche hay que transformarlo en que lo resucitemos rápido, que si no nos vamos a freír espárragos. Bueno, en este tema yo creo que una de los paradigmas que nos citabais ahora a San Nicolás, a Santa Claus, ¿no? Santa Claus no existe. Nicolás viene de España. No, viene de Bari. Sí. No. San Nicolás de Bari era un obispo griego. No, pero el San Nicolás de los países nórdicos viene de España. No. Los niños dicen que viene de España. Sí, pero los niños pueden decir lo que quieran. Es Bari, ¿no? Pero es San Nicolás de Bari, que es el primer santo del santoral cristiano que no fue martirizado, aunque fue golpeado y torturado por Diocleciano, pero no fue martirizado. San Nicolás de Bari fue un santo extremadamente querido y además uno de los milagros que hace es logra que a la comunidad donde él vivía, quien aplicaba los impuestos, logra que les quiten o les bajen los impuestos, que fue un milagro reconocido en su canonización. Pero es que tiene
toda la historia desde San Nicolás de Bari, el siglo IV me parece, hasta Papá Noel, que los americanos, como siempre, te cogen, te desmenuzan, te lo quitan, te lo roban y además le quitan todo el sentido de santidad, todo el sentido de tradición cristiana y lo convierten en un reno y un no sé qué. Oiga, mire, no me cuente historias. San Nicolás de Bari conoce la historia de un hombre muy rico que se arruina y tiene 3 hijas. Y el hombre rico prostituye a las 3 hijas y les obliga cada día a ir a hacer lo que no tenían que hacer y el dinero lo recoge cada tarde o cada noche. Entonces, ¿qué hace San Nicolás que se entera de esto? Pues ellas colgaban sus medias en un tendedero y él lo que hacía por la mañana les depositaba un dinerito en las medias para que no tuvieran que salir a ejercer el oficio más antiguo del mundo. ¿De ahí lo de los calcetines? De ahí lo de los calcetines. ¡Ay, qué bonito! De ahí lo de los calcetines. Ellas cogían el dinerito y ya pues no podían tenían que dedicarse a otras cosas. Y esa historia está contada, está muy bien contada. Y la tradición del calcetín es la tradición de la media que San Nicolás protege a esas muchachas de su, qué bonito, Julio, sabía. horrible padre que les hacía hacer semejante cosa. Muy bonita la historia. Esa es la historia. Y entonces, Santa Claus, olvidaros, es San Nicolás de Bari. No se nos va a olvidar. San Nicolás de Bari. Y por eso es una tradición que es también absolutamente cristiana, como la de los Reyes Magos. A mí la de San Nicolás de Bari me gusta mucho. Por eso, cuando dicen, no doy los regalos en Navidad, tal vez cuando te dé la gana. Pero San Nicolás es una buena referencia para dar un regalo. Sí. Hay una bonita historia detrás. En Santa Claus y en Papá Noel no hay nada. Hay un los renos nunca han llevado nada, ni han hecho nada. Joder, claro. Y coge los de Disney o los de la Warner, los de no sé qué, te destrozan. Y no se le ha ocurrido a nadie contar la historia de San Nicolás de Bari. Yo creo que no la conocen, Julio. Pues cuenten ustedes la historia de San Nicolás de Bari. Tienes que contarla a través de tu canal de Telegram y que yo lo grabaría para Navidad. Natalia Aguilar, muchísimas gracias por acompañarnos en estos primeros momentos de programa y antes de que acabe. Feliz 23 y que Dios proteja a España. Exactamente. Me apunto a eso. Nos vamos a una breve pausa de publicidad y a la vuelta más invitados. Les esperamos. Quiero transmitir a todos los espectadores del Toro mis felicitaciones por la Navidad y el deseo de que el año nuevo sea espléndido para ellos, para sus familias y para España. Pues deseo felicitar a todos los espectadores del Toro y especialmente a los que tienen la responsabilidad de mantener viva esta cadena imprescindible en el actual momento español. Muchas felicidades a todos y mucho éxito y muy gran 2023. Un abrazo. Ya estamos de vuelta en este Dando Caña hasta en Nochevieja y ahora, ya lo saben, nos despedíamos antes de Juan Antonio de Castro y de Natalia Aguilar y ahora saludamos en nuestra mesa a Inés Cañizares y también a Teresa Gómez. Muy buenas noches a ambas. ¿Qué tal? Buenas noches. Como ves, preparadas para unas uvas dentro de un ratito. Madre mía. Como se merece la ocasión. Bueno, Qué elegancia. hemos empezado el programa de hoy haciendo un brindis, así que os pido a cada una de vosotras por qué haríais este brindis. Bueno, pues yo la haría por mantener la unidad de España, la libertad y los derechos. Y que se vaya Sánchez. Ese es el mejor deseo que se puede pedir. Mucho esta noche. Teresa. Yo le haría, suscribo también lo que ella ha dicho, pero además añado que bueno, sobre todo para que el próximo año no solamente se mantenga la unidad de España, sino que también podamos recuperar esos derechos que hasta ahora hemos perdido y que no vuelva a repetirse pues unos años como los que hemos vivido desde el año 2019 en España. Y en una noche como hoy no podían faltar las crónicas de Manicomio de Ana Goyo. Ana, muy buenas noches. Pero vamos a ver, a estas horas y en Nochevieja, el manicomio que hace abierto. Pues de hecho es el ¿Te han dejado salir? El manicomio de eso es especial, el de esta noche. No es como el de siempre, no traigo noticias escabrosas porque hoy en Crónicas de Manicomio tenemos las supersticiones más extrañas de esta noche. Todos sabemos que da buena suerte terminar el año comiendo 12 uvas y empezarlo con el pie derecho llevando, claro está, algo de color rojo.
pero hemos descubierto un sinfín de supersticiones más, muchas de las cuales dignas de crónicas. Así que vamos a empezar. Para la riqueza y prosperidad, aparte de echar un anillo en una copa de champán, hay que dar 3 saltos con la copa en la mano para atraer abundancia. Dejar las puertas y ventanas abiertas para expulsar toda la mala suerte y comenzar el año con un cambio de aires. Escribir nuestros deseos y propósitos de año y quemarlos, eso sí, para que se cumplan. Poner velas de colores, y aquí, ojo, porque en función del color de la vela tendrá un significado otro. El rojo, pasión; el naranja, suerte en la vida profesional; el amarillo, prosperidad económica; y el azul, paz interior. Bailar alrededor de un árbol o lanzar un puñado de azúcar para traer la buena suerte de todos los que están en la casa. Mi madre me diría que llenar un cubo con agua por la mañana y vaciarlo a las 12 de la noche. Lo que pasa porque se cree que este cubo va a absorber todas esas malas energías y que al tirarlas pues te deshaces de ellas. Lo malo es compaginar aquí las uvas con tirar el agua a las 12 de la noche. Hacer una maleta, recorrer con ella nuestra casa y dejarla en la puerta durante toda la noche para traer un año repleto de viajes. Pero tenemos más. Encender todas las luces de casa justo a las 12 de la noche para empezar el año con claridad. También dejar la nevera y la despensa llenas de comida, junto con nuestro monedero lleno de dinero para tener abundancia. El beso a medianoche es más conocido, o incluso el beso a medianoche también es más conocido. Y si tú lo que quieres es encontrar pareja, tienes que hacer lo siguiente: sentarte y levantarte con cada uva, y si quieres es casarte, lo que tienes que hacer es llevar una margarita en el cuello. ¿Una qué? Margarita en el cuello. Es todo un manual de procedimiento lo que tienes ahí, Pero ¿no? como tengamos que hacer todo eso No, toda la eso es noche, un manual. yo que no tomamos No estamos haciendo otra cosa. Yo una vez que salte las 3 veces para la prosperidad ya me tengo que sentar. Yo lo de abrir y dejar las puertas abiertas y la ventana es como que No, con el además, tema de la ocupación ilegal tal y como está, no. Y lo de las luces, Y lo de con la que está la luz. Lo gracioso es que con las puertas recomendaban que si tenías animales de compañía que mejor no, y es como, y entonces y el resto sí, el resto dejamos las puertas y todo abierto. No, toda que la encima noche. ahora con la ley de bienestar animal te pueden hasta multar. Me he encontrado de todo, luego hay más. O sea, Hay me he más. dejado A mí muchos yo he años. echado en falta una cosa. ¿Cuál? El color verde de Vox. Porque has Verde mencionado esperanza. todos los colores, En pero las no has velas, mencionado el en verde las Vox. velas, Ya, efectivamente. en las velas será Bueno, la al no ser un esperanza. color, al Pero no es ser que- un color primario, me imagino que es amarillo. Mezcla de azul y- No, azul y amarillo. El Azul y amarillo amarillo. también lo recomiendan para traer poder y riqueza. El amarillo. Caray. Y otra cosa... El amarillo con el azul, que es la paz interior, con la prosperidad, es Vox. es Vox, claro. Verde. No, y dando caña. El amarillo y el... El amarillo y el azul es dando caña. Azul y amarillo Claro, dando hombre. caña. ¿Has visto? Detrás tuyo. Ucrania, Ucrania, dando sí, caña. sí, bueno. También he visto una cosa que ya, para terminar, porque yo digo, si tenemos que hacer todo esto, es llevar la ropa interior del revés justo antes de la bueno, noche. eso ya No, te digo, Pero como del revés. Temas. Sí, del O sea, revés, pero la parte antes de las 12 de la noche y ponértela, o sea, irte al baño, cambiártela justo después de las campanadas para volvértela a colocar de forma normal, de forma A ver, correcta. Ana, Sí, por sí, favor. sí, Viene de del verdad. manicomio. Viene- Yo no creo ni en la... ¿Eso te beneficia? Yo no creo No ni en- digas nada, José María. Hombre, Déjales a te ellas. entretiene. Yo no No, creo- lo único que digo es Déjales que a ellas, ahora entiendo por qué no he triunfado. Es porque no he hecho ninguna Nada, de esas da cosas igual, nunca. Claro. ¿Que no has triunfado tú? No, Pero si eres el tío más triunfador que conozco. pues no me suena, pero en fin, yo no he hecho ninguna de estas. O sea, ¿Pero qué me estás diciendo? lo que hoy es. Pero si todo el mundo me pregunta por ti por la calle, Riquiño. Será por eso. Y por- Frankie. Porque la Eres caridad, conocido como la Frankie, caridad es una además. virtud de la gente buena. Yo no creo ni en las supersticiones ni en los juegos de azar. No, yo tampoco. No, es que como yo hubiese tampoco. creer en todas estas supersticiones, pues apague y vámonos. Empezamos el año con dolor de cabeza más que con buena Bueno, suerte. y además Con las uvas nos con llega, una yo lista creo, y ¿eh? teniendo que poner crucecitas y me he dejado esto y me he dejado lo otro. Madre mía, qué complicado. En fin, Ana, ¿qué más nos traes desde el manicomio? Porque la No sois ocupación- supersticiosos ninguno, pero todos sabéis comprar lotería. Hombre, es que, Que no es la tiene- mayor de las supersticiones. No tiene nada Pero eso es, una Perdona. eso es una tradición, es distinto. ¿En el No, me da todos lo te mismo. incluyes o no? No, me Pero da es lo que mismo. la diferencia ¿Eh? es... ¿En el todos te incluyes o no? Hombre, claro. La diferencia es que la Claro. lotería te puede tocar porque tengas suerte y te puede tocar, y en las supersticiones esto no es que te va a tocar. No, tienes más posibilidades de que te caiga un ladrillo encima de la cabeza Que te toque de la cualquier balcón de Madrid que te toque la lotería.
Como La estadística sí. Ana, más cosas. Bueno, la ocupación, como todos sabemos, ha disparado este año en España en un 41% con respecto al año anterior. Hola. Sin medidas Hablo de la eficientes para lotería del combatirla. niño, perdona, pues la de Navidad ya no nos por ha eso, tocado. No, ya no. Haciendo así. Pero hemos descubierto algo en Crónicas, y es que no todos los ocupas son personas, y sino que se lo cuenten a una familia de California del Norte en Estados Unidos. La familia compartió en redes sociales un vídeo donde se puede ver cómo intentan que una ardilla que ocupó su árbol de Navidad saliera de su casa. Según la familia, el intrépido animal entró a la casa a través de una teja suelta del techo, trepó por la apertura de la tubería del fregadero y salió del baño de arriba. Se había escondido entre las ramas, bolas, espumillón y luces, pero los cascabeles del árbol, al sonar con el movimiento del animal de rama en rama, delataron a la ardilla. Al final, la ardilla salió del árbol y acabó saliendo por la ventana de la casa, pero la mujer, es un vídeo que colgó, dura como 11 minutos. Venga a intentar, es muy divertido escucharlo, porque ella es, venga, pero sal de aquí, no me lo puedo creer. Y la verdad es que está ahí un buen rato intentando que salga el animal. Pero este no es el único vídeo que hemos traído, porque tenemos otro también muy navideño, donde el protagonista es el Grinch. Bueno, en realidad es un perro disfrazado del Grinch, pero este vídeo, al contrario que el de la ardilla, generó mucha polémica e indignación en redes sociales. La dueña del perro, Ashley Spillman, compartió en su cuenta de TikTok un vídeo mostrando a su perro totalmente teñido de verde. Y como es lógico, fueron muchos los usuarios los que denunciaron el acto por la crueldad que había infligido la dueña al animal. Ashley aseguró que su mascota no había sufrido y que había sido teñida con además un producto especial por un profesional. Hasta tal punto llegó la situación que algunas organizaciones animalistas de Estados Unidos, que es de donde es Ashley, evalúan presentar algún tipo de acción legal contra ella. Hombre, pero, claro, qué mínimo. Meterla en la cárcel y fusilarla al amanecer. Pena de muerte, vamos. Por favor, de verdad. Además está ideal, Ashley. Fíjate tú con esa mantita que le ha puesto y todo. Pero después la pintura se puede quitar. Sí. Imagino que no se puede permanente, ¿verdad? Ella alegó que no, que el animal no había ¿Tú no has sufrido visto ningún daño. con estos verde, amarillo, azul? Pues De hecho, es ese, ¿no? Me está informando. Ella alegó, bueno, recibió un montón de críticas, el vídeo me alcanzó como 8 millones de visualizaciones. Joder, y entonces... impresionante. Ella si lo ve Ione Belarra, vamos. Oye, y ella el alegó... mundo en el que haya 8 millones de visualizaciones tiene alguna importancia. No, en el joder. sentido por la repercusión mediática que tuvo, en el sentido de que las organizaciones animalistas exigían repercusiones legales a esta mujer. El nuevo orden mundial. Los 8 millones eran para ir contra el vídeo, además. Sí. Ay, qué bonito, qué meritorio. Pero, ¿y qué querella? Defensores se de van a los querellar animales pidiendo sin qué, o sea, ¿qué delito ha cometido esa mujer? O sea, Dicen que maltrato animal. Forzar pero, la libertad allá, de una mascota. Sí, sí. Pero es que, no hay que irse a Estados Unidos. Es que aquí en España nos pasó, que claro, no nos acordamos, pero en la localidad de Navarra hubo un señor que fue denunciado porque entraba siempre en su domicilio un gato. Entonces él se enfadó y decidió pintarle con un spray verde. Entonces, alegaron el guarderío de medio ambiente, presentó una denuncia, un informe en el que decía que el aerosol que le había puesto al gato que era muy perjudicial. Entonces, que al final esos esmaltes, esas lacas sintéticas, lo que hacían era provocarle, pues, que eran absorbidas a través de la piel, entonces eso podía afectar a sus pulmones, estómago y demás. Entonces, en este caso, lo consideraron un delito de maltrato animal. Pero, claro, bueno, que no es para menos. Fue un... Pero es que el animal había cometido otro delito, que es allanamiento de morada. Claro, exactamente. Pero si eres sujeto de derecho, eres porque eres sujeto de obligaciones, ¿no? Entonces, aquí la Que cuestión era es un animal, diferente. si le ha entrado un hombre no puedes hacer nada, pero si era un animal menos. Aquí la cuestión es diferente porque aquí, lógicamente, pues lo hacía para espantar al animal, y en el otro caso, pues la dueña lo que quería era, ¿no?, ponerle mono y decorarle de Grinch. Pero sí, hemos llegado a este punto. En fin, Ana, No, muchas pues gracias haya por estas año, crónicas de Alba. manicomio. Oye, antes de que te vayas, haznos también tú un brindis. ¿Así? Pues un brindis para la prosperidad de este año, y sobre todo que, aunque a pesar de las adversidades, pues veamos siempre con humor, que siempre intentamos traer humor, con humor y alegría para afrontar todo lo que nos ocurre cada día. Y dando caña más todavía. Nos vemos el año que viene, Ana. Bueno, vamos a seguir hablando de más asuntos, porque el Partido Socialista y Podemos han puesto el turbo con las normas más ideológicas y sectarias, leyes que tienen un único objetivo y que no es otro que el de la destrucción de la sociedad tal y como la conocemos, el ataque a la familia y la primacía del individuo por encima del resto. La ley del aborto, la ley
que se inventa una veintena de familias distintas y se olvida además de su verdadera razón de ser, la ley del solo sí es sí o la de bienestar animal han tirado de largo con todos los semáforos en verde, todas ellas enmarcadas en un proyecto de transformación sin precedentes que atenta directamente contra la persona. Este 2022 acaba con la aprobación de varias leyes presentadas por el Gobierno. Las podríamos llamar las leyes bárbaras, por su contenido y por lo que quieren con ello, destruir la sociedad. Todas ellas tienen un denominador común: implementar su ideología independientemente de buscar el bien de los españoles. Destacamos algunas de ellas. El Congreso aprueba la ley del aborto, que elimina el permiso paterno para los jóvenes de 16 y 17 años. Entra en vigor la Ley de Memoria Democrática. El Congreso aprueba la ley del solo sí es sí, que consagra el consentimiento como clave de la libertad sexual. Gobierno aprueba la ley de familias, que prohíbe en aspectos el PIN parental. La reforma de la ley del aborto, llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, permite a las jóvenes de 16 y 17 años el derecho a abortar sin permiso paterno. Recuperamos, como han dicho muchas de sus señorías, el derecho de las mujeres de 16 a 18 años a decidir sobre sus propios cuerpos y afirmamos además que el Estado reconoce y respeta la autonomía de las mujeres para decidir. También se aprobó la Ley de Memoria Democrática, que destaca por declarar ilegal el régimen franquista o el renombramiento del Valle de los Caídos, entre otras medidas. Abordaron políticas públicas de memoria y también porque también por primera vez en democracia se daba una primera respuesta al vacío, al olvido que habían sufrido las víctimas y que habían sufrido sus familias durante la guerra y la dictadura. No hablan del otro bando, claro, no les conviene. ¿Por qué no dejan el pasado tranquilo y miran por el futuro? Igual es porque la gente se fijaría más en el desastre que están creando con sus políticas. Vamos con la polémica ley del sí es sí, una norma que en principio era para proteger a las mujeres. Que sí salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista. Y ya van 107 delincuentes condenados que se han beneficiado por la ley presentada por el Ministerio de Igualdad. Por último, destacamos la Ley de Familias, en la que reconocen 16 tipos de familia diferente y eliminan el PIN parental. Vamos, que ellos deciden qué contenidos recibirán nuestros hijos y así ideologizarlos. Quieren acabar con la familia. Despedimos este año de tormenta política y aprobación de leyes absurdas, deseando que el 2023 sea mejor. Lo será si dejan de gobernar. Bueno, esta ha sido la agenda que han llevado en estos últimos 12 meses, ley trans, ley del aborto. Sí, pero a mí quiero decir, estas leyes ya las conozco, sí. ya sé la salvajada que suponen y lo desgraciados que somos por tener que soportarlas. Pero me ha extrañado lo de la familia y el PIN parental, porque pensé que las leyes las hacían para diríamos, aprobar derechos según ellos, que después no son derechos. Pero claro, una ley de familia que prohíba a la familia el defenderse, no acabo de pillarlo esto. Claro, es que ellos lo que quieren es seguir impartiendo esos cursos, esas charlas con entonces su sería la ley y seguir de otros. adoctrinando a los niños. Entonces sería la ley de la, pero ya sabes que aquí de la prédica LGTB meter... o una cosa así, pero ley de la familia. Yo creo que tenemos que incidir en que esos son leyes contra la naturaleza, que son una monstruosidad, y que hay que darse prisa en ganar las próximas elecciones para echarlas atrás y abajo todas una por una y asegurar a los votantes que no va a quedar ni una de esas leyes, incluida la que tiene Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que es una ley nefasta, que es una monstruosidad de ley y que no está dispuesta, por lo visto, la señora Díaz Ayuso a echarla para atrás. Por favor, tenemos que echar atrás todas esas leyes y además cuanto antes, porque están produciendo un daño objetivo brutal. Pero tenemos un mal precedente de alguien que se comprometió a retirar muchas y no retiró ninguna. Bueno, Ayuso también se ha comprometido a ello. Por eso, entonces, los malos precedentes hacen que... Ese es el problema, ¿no?, que hemos tenido siempre en España con la derecha, con el Partido Popular, ¿no?, que cuando han llegado al poder nunca han revocado las medidas tomadas por la izquierda, ¿no? Entonces, ¿por qué lo van a hacer ahora en esta ocasión si anteriormente nunca lo han hecho? Creo que este año ha sido uno de los años judiciales más convulsos que hemos tenido en los últimos tiempos. Cerramos el año con el intento del asalto al Poder Judicial. Y además se hace con medidas totalmente ilegales, que ellos saben que son ilegales, como puede ser, por ejemplo, el cambiar las mayorías en el Consejo General del Poder Judicial para poder asaltar el Tribunal Constitucional, con el único objetivo de, uno,
poner a la cabeza de la Corte de Garantía a Cándido Conde Pumpido, que ya se lo ha prometido el propio presidente del Gobierno al que fuera fiscal general del Estado con Zapatero, y rendir el Tribunal Constitucional a las órdenes de los independentistas catalanes, ¿no? Pero es que además lo hacen sabiendo que están atropellando que están atropellando no solamente las libertades de los españoles, pero también saben que lo están haciendo cometiendo una ilegalidad. Y les resulta sorprendente que el Tribunal Constitucional de manera cautelarísima haya admitido estas medidas cautelarísimas, cuando conocen que no solamente estaban llevando a cabo una medida que era totalmente inconstitucional, sino que también se estaba violando un derecho fundamental que tienen los parlamentarios antes de que se tramite esta medida. Aún así, yo estoy segura que ellos van a seguir con su plan adelante, que estas medidas que vía enmienda querían sacarlas adelante, lo van a sacar igualmente, o bien por una proposición de ley, o que es otro fraude, o por un proyecto de ley, pero al final van a conseguir lo que ellos querían, que es la toma del Poder Judicial. Bueno, pues efectivamente, aquí lo que sucede es que la izquierda, aquello que desea, todos sus deseos, los asimilan a derechos. Entonces, ahí es donde reside la cuestión. Yo deseo tener una vivienda, es un derecho. Yo deseo no tener un hijo, el aborto es un derecho. Yo deseo matar a... No sé, entonces, ¿nosotros qué hemos hecho en ese sentido? Pues todas estas leyes ideológicas que efectivamente atentan, es que no son derechos, sino que atentan contra derechos fundamentales en muchos casos, pues lo único que nos ha quedado es, una vez que se han aprobado en las Cortes Generales, recurrirlas en los tribunales. Y a lo largo de toda la legislatura, pues hemos presentado del orden de 40 recursos de inconstitucionalidad, y entre ellas pues todas las leyes de la cultura de la muerte, que decimos nosotros, eutanasia, el aborto, y otras leyes como incluso la ley de educación, ¿no? Que la ley de educación está muy ideologizada y que persigue adoctrinar a los niños, ¿no? Impartiendo esa perspectiva de género absolutamente en todas las disciplinas y en todas las materias, en lugar de educar en la perspectiva del esfuerzo y de la prosperidad. Por tanto, el Gobierno socialista tiene clara su hoja de ruta. El Partido Popular ya hemos visto que no la tenía tan clara, o sí, no sabemos, porque desde luego hay una agenda que comparte el Partido Popular con el Partido Socialista, que es la Agenda 2030. Y dentro de esa Agenda 2030 está toda esta ideología de género, la autodeterminación del género, la perspectiva del género y el aborto, es decir, la cultura de la muerte. Por tanto, el Partido Popular yo creo que tiene que ser coherente y decir si efectivamente lo que quiere es una agenda España, defender los derechos y las libertades, o está con esa cultura de la muerte de la izquierda. Y eso es lo que tiene que definir. No vale que la señora Ayuso, por ejemplo, sí, hable de libertad o comunismo y luego, efectivamente, tenga leyes que son las leyes con las que más se identifica la izquierda, como puede ser esta que tiene la Comunidad de Madrid, ¿no? La ley trans y todo esto que va contra los menores y demás. Y, efectivamente, el Partido Popular, Mariano Rajoy, que tuvo una mayoría con la que pudo modificar la ley electoral, con la que pudo modificar todas las leyes de la izquierda, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por lo que le pudieran decir o porque compartía? Yo creo que ellos se tienen que definir, ¿no? Porque en muchas ocasiones, cuando hablábamos, es un término que ya no solemos utilizar, la derechita cobarde, ¿no? Pues se lo decíamos porque efectivamente parece que tienen miedo a la izquierda, a lo que les puedan decir o les puedan llamar. Nosotros estamos acostumbrados a que todos los días en el Parlamento nos insulten, que no nos gusta para nada, no nos gusta, pero nos da igual que nos insulten porque nosotros tenemos claro cuáles son nuestros objetivos y lo que la izquierda nos pueda decir nos da exactamente igual, porque sabemos que no tienen razón y no nos damos por aludidos. No somos ni xenófobos, ni racistas, ni somos la ultraderecha. Pero el Partido Popular parece que sí se ve afectado por todas estas consignas de la izquierda y por todos estos insultos. Por tanto, yo creo que lo que tienen que definir es
cuál es realmente su hoja de ruta, su política y hacia dónde quieren llevar a España. Nosotros, desde luego, lo tenemos claro. Ya podían estar acostumbrados a que les digan de todo, porque históricamente se lo han dicho, y que se vayan dando cuenta que si no estuvierais vosotros, les caería a todos a ellos. Es más, es que hace muy pocos días, no sé qué pleno fue, hace casi un mes, un poco menos de un mes. Que promueven la cultura de la violación. Claro, de la violación. O sea, ¿qué más quieres que te digan ya? Entonces, me parece que más que el miedo a que me digan, juega todo, un poco sí, un poco está el complejo de que no me vean con estos, pero lo otro es el querer abarcar más votos de la cuenta, el querer que conseguir mucha... yo creo que lo explicó, esa izquierda, ¿no? Sí, lo explicó muy bien Aznar izquierda. Cuando se dijo por qué se eligió a Rajoy en vez de los otros dos del triunvirato o de la lista, ¿no? Que es el que tenía menos aristas. Entonces, claro, eso se llama pelota. O sea, lo que tiene menos aristas es una pelota que no tiene ninguna, porque rueda por todos lados. Pero claro, es que igual no tiene aristas porque no tiene nada más que volumen. Pero fíjate, esto sucedió en un pleno hace ya unas semanas y un día antes o 2 días antes de que esto sucediese... Un día, ¿os habían dejado a vosotras? Fue que efectivamente, porque Carla, nosotros se hizo un comentario en la tribuna acerca de la ministra Irene Montero pero es que yo creo que luego Cuca Gamarra hizo unas declaraciones diciendo que bueno, que no podemos entrar en la vida personal de los políticos y tal. Y luego, fíjate, la respuesta que les dieron fue que ellos fomentan la cultura de la violación cuando, lo acabas de decir, efectivamente, estos señores lo que han hecho es promulgar o impulsar una ley que lo que está haciendo es reducir las condenas a violadores y sacar a violadores a la calle. Por tanto, un gobierno feminista que dice defender a las mujeres, lo que está haciendo es precisamente lo contrario y perjudicarlas. Y por eso yo en muchas ocasiones lo digo y lo repetiré hasta la saciedad. Las políticas no hay que medirlas por las intenciones, sino por los resultados. Y los resultados de las políticas de Sánchez a todos los niveles son nefastas y así lo estamos viendo tanto en estas cuestiones sociales, en las cuestiones de educación como en las cuestiones económicas. Por tanto, esa es la medida del gobierno de Sánchez y no las intenciones que ellos quieran manifestar absolutamente en todos los medios de comunicación, en los plenos, como que bueno, ellos se erigen como los adalides de la libertad, de los avances, del progreso. Pero realmente lo que estamos sufriendo en España es un retroceso en derechos, un retroceso en bienestar y un retroceso en cuestiones económicas que todavía, y aunque esto no venga al caso, no hemos recuperado, estamos a final de año y no hemos recuperado los niveles de PIB pre-COVID, pre-pandemia. Cierto. El único país de Europa. ¿no? Eso es. Todavía nos queda por hablar de muchos asuntos. De hecho, nos colamos hasta en el reloj de la Puerta del Sol para que vean ustedes cómo se preparan para dar las campanadas de esta noche. Tenemos que hacer un repaso por el año judicial que, como bien apuntaba Teresa, hemos visto cómo el gobierno de Pedro Sánchez ha intentado dar un asalto sin precedente. También les contaremos qué está pasando en Estados Unidos y de lo que más se ha hablado en este 2022. Así que última pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta. No se marchen. Desde este micrófono quiero desearos felices Navidades a todos. Desde el Toro Televisión hacemos todos un trabajo para intentar comunicaros y explicaros cómo está este país. Felices fiestas, disfrutar de vuestra familia y que os lo paséis todos muy bien. A todos los que seguís los programas del Toro, a vosotros y a vuestras familias, os quiero desear una muy feliz Navidad y nos vemos sin falta el año que viene. Seguimos en este especial dando caña de Nochevieja y vamos a mirar un poco hacia futuro, hacia lo que nos viene. María Vallejo, cuéntanos cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en este 2023. Muy buenas noches. Quedan horas para que termine este año 2022 en el cual nos hemos ido encontrando varios retos, la mayoría de ellos puestos por el gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, este nuevo año 2023 también viene cargado de ellos. ¿Pero cuáles son? Pues hemos querido adelantarnos para saber a qué nos estamos enfrentando. A finales de año, si no se adelantan, los españoles estamos llamados a las urnas. PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos se juegan llegar a la Moncloa, unas elecciones que serán clave tras la nefasta gestión del actual presidente.
Y es que es él precisamente el que nos ha dejado uno de los mayores retos para este 2023, la economía. Y es que la inflación no da tregua, los precios de los alimentos no bajan, como tampoco lo hacen los de la energía ni tampoco lo de los carburantes. El precio de la luz sigue marcando récords históricos. Esto, sumado a los españoles parados que crecen cada mes, hace que muchos ciudadanos no puedan llegar a final de mes. Pero por desgracia los problemas de España no cesan, porque a partir del año que viene Madrid Central se expande. Todas las ciudades con más de 50.000 habitantes verán cómo se empiezan a controlar el acceso a zonas de bajas emisiones. En el plan internacional, sin duda, nos tenemos que centrar en Ucrania. En febrero se cumplirá un año desde que empezó la guerra, una guerra que parece que no termina. Empieza un año, Alba, que trae bajo el brazo varios retos. Preocupados con la economía, los políticos ya hemos visto que tienen la mirada puesta en las elecciones, seguimos con la guerra de Ucrania y además todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, un Madrid Central. Sí, a ver, yo del año que viene espero poco. Espero poco porque todos los economistas han dicho, incluso en esta casa y en este programa, cuando lo tenemos a lo normal, de que enero y febrero que nos apretemos alguna cosa así. O sea, un poco tipo Churchill de hambre, lágrimas y dolor y lágrimas, o sangre, dolor y lágrimas, ¿no? Pero también es verdad que como hay elecciones tanto autonómicas como municipales como generales, eso querrá decir que Sánchez se va a empeñar en darnos peces, no cañas, sino peces, con lo cual va a dar cheques a tutiplén a distintas cosas, ¿no? A las mujeres grandes, a las mujeres pequeñas, a los hombres viejos, a los hombres no viejos, a los jubilados listos, a los jubilados tontos. O sea, arañar también es verdad que eso tiene un problema. Todos los que se mueran este año a final de año, bien, porque habrán cobrado el cheque, no pasa nada. Pero los que vivan al año siguiente tendrán que devolverlo en forma de RPF o lo que sea, con lo cual yo les aviso, cada vez que les regalen un cheque, tiemblen. Porque poco después de las elecciones, cuando hayan depositado el voto, tendrán que pagar por habérselo dado. Yo, fíjate, ahí tengo una teoría y suscribo lo que dices y motivado en lo siguiente. Cuando el Gobierno trajo los presupuestos generales del Estado al Congreso, 2 días después de traerlos, presentó a Bruselas el plan presupuestario. Y en ese plan presupuestario traía un plan B. En ese plan B se recogía un exceso de tributación, de recaudación, que no venía incluido en los presupuestos generales del Estado. Y que ese exceso de recaudación era mucho más realista que los ingresos que se recogían en los presupuestos. El Gobierno dijo que ese exceso de recaudación lo reservaba de alguna manera por si tenía que prorrogar todos los decretos extraordinarios como consecuencia de los efectos de la crisis por la guerra de Ucrania, pues los 20 céntimos del combustible, el tema energético, rebajar el IVA, en fin, todas estas medidas, ¿no? Todos estos parches. De manera que, claro, estos ingresos no están contemplados en los presupuestos generales del Estado, entonces el Gobierno va a contar, totalmente, vamos, probable no, va a contar con un dinero extra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer con ese dinero extra? Pues para fines electoralistas. Y efectivamente lo que va a empezar a hacer es repartir donde quiera, en aquellos caladeros donde más le interese, pues porque, claro, teniendo en cuenta que en las elecciones municipales pueden votar precisamente personas que no pueden votar en las elecciones generales, probablemente irá allí a pescar votos, como dice el compañero. Entonces, efectivamente, ese dinero que pagamos de nuestros impuestos con gran esfuerzo, el Gobierno probablemente lo utilizará. Castilla-La Mancha os tocará bastante porque ahí se juega paje. Castilla-La Mancha, bueno, claro, tocará bastante. Y luego repartirá, pues eso, en función de aquellas comunidades autónomas donde vea que tiene más o menos posibilidades, eso ya lo hará de manera discrecional según quiera el Gobierno. Y yo creo que eso va a suceder, efectivamente. Teresa, que hablabas antes de ese asalto a la justicia, pero también este año ha sido bastante intenso en los tribunales. Hemos estado pendientes del espionaje de los separatistas, también de los contratos por el coronavirus, el mayor caso de corrupción de los SERE y ahora lo último ha sido ese bodrio legal de la ley del solo sí es sí, que contabiliza más de un centenar de agresores sexuales beneficiados por la norma de Irene Montero. Sí, y además el mayor caso de corrupción de los SERE, que tenemos que recordar que antes de que finalizase el año ya el Tribunal Supremo desestimó el último recurso, por lo tanto los días para que Griñán entre en prisión son cada vez menos, ¿no? ¿Cuántos? Porque yo no acabo de saberlo. O sea, yo es que a otros les dicen que van y se van para adentro. Este señor, ¿cuántas cosas que no se deben preguntar? Dice, hoy no, mañana. Hoy no, mañana.
Si hay que ir, se Pues va, 10 ¿no? días desde... Bueno. Sí, 10 días, o sea, estará... A no ser que pase algo, ¿no? No, Sí, sí. estará ya, claro. Porque se puede perder un papel, no se puede perder un papel en medio. Desde que se confirmó la resolución de la audiencia provincial, 10 días. Uy, pues claro. 18, 28. Ya queda, bueno. Pero es cierto que... en secreto. Claro. No vamos a desvelar. No vamos a desvelar el asunto, efectivamente. Que lo digan. Pero efectivamente ha sido un año judicial muy convulso. También no todos han sido malas noticias en el año judicial, ¿no? Y es que por primera vez están saliendo adelante causas de corrupción que afectan a Podemos. En la Audiencia Nacional se ha abierto una causa por blanqueo de capitales a Juan Carlos Monedero, que todavía la causa sigue en curso. En Plaza de Castilla está a punto de terminar también la causa por fraude electoral de Podemos y a punto de que los imputados se terminen sentados en el banquillo de los acusados, que ellos siempre han dicho que se han abierto muchas causas contra ellos, pero que todas se han terminado archivando. Esta ya lleva más de 2 años abierta y ya está pues a punto de culminar, ¿no? Entonces, no todo ha sido negativo, sí que se ha investigado la corrupción, aunque es cierto que no todos los medios de comunicación se han hecho eco de ello. Es decir, hemos podido ver cómo el tesorero de Podemos ha estado imputado en una causa judicial y seguíamos hablando de Bárcenas, cuando Bárcenas ya está incluso hasta condenado, pero en otras cadenas de televisión pues emitían un especial sobre Bárcenas y no sobre pues los miembros de Podemos imputados, ¿no? Exactamente por los mismos delitos. Aún así, sí que es cierto que ellos lo que quieren es, como saben que estas causas judiciales van a seguir adelante, lo que quieren hacer es reformar el Código Penal para que esos delitos que ellos han cometido pues queden totalmente impunes. Si los independentistas catalanes cometieron un delito de malversación, bueno, voy a modificar el Código Penal ad hoc para que justo ese delito que ellos cometiesen queden impunes y no sea penado. Pero los otros delitos o las otras acciones que cometieron otros delincuentes condenados, que no son de mi partido, sí que se condenan. Teresa, ¿no? ¿tú te acuerdas de Rita Barberá? Me acuerdo de Rita Barberá. Sabes que le acusaban de haber manejado 3.000 euros en B para sus campañas electorales. Supongo que estás al corriente de Azud y estás al corriente de que Teresa Fernández de la Vega fue ayudada su campaña electoral con más de 1 millón de euros en B para su campaña electoral. Lo conozco porque estoy encima del tema del caso Azud, pero no lo he visto en casi ningún medio de comunicación. Claro. No han hecho ningún especial en los medios de comunicación cuando esto afecta directamente a un partido que está gobernando. Ni el Partido Socialista ha echado a los leones, a sus miembros que estuvieron en esa financiación. Pero es que vimos hace unas semanas la corrupción de todos los socialistas en Bruselas. ¿Y qué dijeron los medios de comunicación? Algunos que eran socialistas de derechas, ¿no? Incluso llegaron a decir. Sí. Claro, efectivamente. Entonces, siempre tenemos la doble vara de medir cuando se trata de la Pero no tienen en cuenta, por ejemplo, las reformas del Código Penal no tienen en cuenta las graves consecuencias que tiene, ¿no? Es decir, por ejemplo, la ley Montero, que decidió de repente cambiar el delito de abuso y de agresión sexual, al final hemos terminado el año con más de 100 beneficiados por esta ley, agresores sexuales. Es decir, no tienen en cuenta las consecuencias porque tampoco ni siquiera consultan a los expertos, ni siquiera han querido escuchar a los órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, donde ya le advertían cuáles iban a ser las consecuencias. Entonces, al final se están cargando el Estado de Derecho porque están modificando mal el Código Penal y están beneficiando a los delincuentes, que no solamente son ellos, que hay otros delincuentes condenados que también se van a beneficiar con la rebaja del delito de malversación, como hay violadores que se están beneficiando por la ley Montero. De hecho, en las cárceles esta noche hay celebraciones para rezar para que el Partido Socialista continúe legislando. Por si hay suerte porque y saben que les así toca a lo a todos. mejor les toca y por pueden eso, salir a la calle. si continúan legislando, siempre hay agujericos y van saliendo.
En fin, todavía tenemos muchos asuntos de que hablar, pero en esta vuelta completa a la Tierra han sido muchos los temas que se han ido comentando a lo largo de todo el año, desde las vacunas del coronavirus, la guerra en Ucrania y Rusia, o también, por ejemplo, la alegría que incluso nos dio Carlos Álvarez. Los protagonistas de estos 365 días se salen de lo político y nos han mostrado también cómo a los españoles les gusta un salseo más que nada, porque lo de Tamara Falcó, de eso también se habló hasta en el metro, a pesar de lo que decía alguna ministra. Gabriel Serrano, que es lo más buscado en Google de este año. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Este año han ocurrido muchas cosas en distintos ámbitos, por lo que los ciudadanos se han querido informar de lo sucedido. Vamos a ver qué palabras han sido las más buscadas en Internet en 2022. Empezamos con Will Smith. Durante la celebración de la gala de los Oscars, el actor norteamericano se levantó de su asiento y le propinó una bofetada al presentador, el también actor Chris Rock, tras este bromear con el cabello de su mujer, que sufre alopecia, una lengua y un brazo muy largos. Continuamos con el mundo del deporte, concretamente con el tenis. Novak Djokovic, el tenista serbio, llegó a Australia para disputar el Open de Melbourne, pero se vio 11 días aislado y sin poder jugar, ya que las autoridades australianas no se lo permitieron por no estar vacunado del COVID. Seguimos con la raqueta, pero vamos a una española, Carlos Alcaraz. El joven murciano de 19 años ha ganado varios torneos este año y se ha proclamado número 1 del mundo tras solo estar disputando la ATP durante un año y medio. Pasamos a uno de los juegos de moda de Internet, Wordle, donde tienes que descubrir la palabra que se encuentra oculta en el panel. Puedes jugar en español e inglés e incluso cambiar de modalidad, ya sea normal, científico o con tildes. Si no lo has probado, te lo recomendamos, te va a gustar. Nos vamos a una de las mayores desgracias que ha ocurrido en el mundo, la guerra de Ucrania. Tristemente, Rusia y Ucrania han sido muy buscadas debido a la invasión de Putin al pueblo ucraniano. La gente quería informarse de todo lo sucedido y ojalá termine pronto. Cambiamos de país, Reino Unido. La reina Isabel II, tras su muerte en el mes de septiembre y tras 70 años en el trono, nadie ha querido perderse ningún detalle en relación a su funeral y saber toda la información de su vida. Ha sido una auténtica figura política internacional. Y cerramos las búsquedas de este 2022 con Tamara Falcó, que recibió todo el apoyo de la sociedad tras ser engañada por su ya exnovio. Un vídeo difundido en el que aparecía su expareja con otra mujer siendo muy cariñosos fue el detonante de todo. Nadie quiere perderse los acontecimientos que rodean a la diseñadora de moda. Y esto, Alba, ha sido lo más buscado del año. Volveremos en 2023 para ver qué hemos buscado los españoles y qué ha sido tendencia. Bueno, gracias, Gabriel. Y como saben, no hay Nochevieja sin uvas, sin cava y sin la imagen del reloj de la Puerta del Sol. El kilómetro cero de la capital madrileña se llena de personas que acuden para despedir lo viejo y celebrar lo nuevo. Lo que se considera ya una tradición data de 1866, cuando eran muchas las casas en las que no existía un reloj que diera las campanadas y algunas personas comenzaron a acercarse al sol para escuchar los 12 toques. Todo está medido al milímetro y funciona correctamente gracias al trabajo de los relojeros. En el Toro Televisión nos hemos colado en la puesta a punto de este mecanismo del reloj. A escasas horas del comienzo del año 2023, el reloj de la Puerta del Sol ya está a punto. Todas las miradas se centrarán esta noche en el kilómetro cero de Madrid. Pero ¿cómo se prepara el reloj para esta noche tan especial? Sí, el día 31 y el día 30 también estamos prácticamente aquí todo el día. Sobre todo lo que más vigilamos ese día es la precisión del reloj que esté sincronizado con el observatorio astronómico. Quiere decirse que la primera campanada será simultánea con la sexta señal horaria, o sea, en ese segundo. La bola solamente se baja 2 veces al año, el día 30 y el día 31. Hoy se dice adiós a la improvisación, todo es milimétrico. Y es que estamos hablando de un reloj que lleva 150 años dando las campanadas. Sí, es un reloj antiguo. Este reloj lo construyó el relojero español José Rodríguez de Losada, natural de La Iruela, un pueblecito muy pequeño de la provincia de León, y lo construyó en Londres, aunque el español toda su vida laboral la hizo en Inglaterra, y lo donó en el año de 1866 a la Villa de Madrid. Y desde entonces pues está funcionando perfectamente. 3 cuerpos, el cuerpo de las horas y cuartos, que es este de aquí, el cuerpo central, que es el de movimiento del reloj, y aquí el último cuerpo, que es el de las campanadas, el de las horas. Pese a tantos años en funcionamiento, el libro de errores está en blanco. La anécdota es que afortunadamente nunca ha pasado nada. Y eso para un reloj que lleva
bajo nuestros cuidados, o al menos 25 años, y que no se ha parado ni un solo día, ni un solo segundo, 25 años funcionando día y noche sin parar. Esta noche toca, eso sí, atragantarse con las uvas. Sin embargo, los relojeros en la Puerta del Sol llevan mucho tiempo sin tomárselas. En el tiempo real no, un poquito después sí. Nos ha acompañado en muchas nocheviejas, nos ha visto atragantarnos, pero junto a nuestros gritos, sus campanadas dan la bienvenida a un nuevo año. Y al otro lado del Atlántico se han vivido meses convulsos a cuenta de las medidas del gobierno capitaneado por Joe Biden. Las dos grandes cuestiones han pasado por las vacunas, su eficacia y efectos adversos, y la victoria de la vida con la revocación de la sentencia de Roe versus Wade. Meses en los que también se han producido las elecciones de medio término, donde no hubo marea roja, pero sí victoria republicana. Sandro Meco, desde En Dos Continentes, en el gigante americano, ha pasado de todo, lapsus y confusiones incluidas. Buenas noches. Hola Alba, pues ha sido un año intenso en Estados Unidos, así que vamos a darles las claves muy rápido. 2022 fue un año de elecciones para nuestros amigos norteamericanos. Tras los comicios, los republicanos se quedaron con la Cámara de los Representantes y los demócratas con el Senado, es decir, casi una igualdad total. Pero es que a pesar de estas elecciones, ya estamos centrados en 2024. En noviembre de ese año, los americanos eligen un nuevo presidente. ¿Y quién podría ser? Bueno, el primer candidato es Donald Trump. Para hacer que América sea genial y gloriosa de nuevo, hoy anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Y sí, hace unos años podría haber parecido el candidato ideal, pero entre acusaciones judiciales y diversas polémicas, parece que los republicanos prefieren apostar por otro candidato. Y miren, para poder entenderlo, Isabel Díaz Ayuso parece intocable en Madrid, ¿no? Pues en Florida, esa misma figura es su gobernador, Ron DeSantis, un hombre que parece no rendir cuentas ante nada ni ante nadie. DeSantis se dio a conocer gracias a Trump, sí, pero desde el momento en el que fue elegido gobernador, ha sido él el encargado de justificar esa decisión. ¿Cómo? Pues entre otras defendiendo sus ideas frente a un gigante, frente a un titán, frente a Disney. No dejéis que nadie os diga que de alguna forma Disney va a pagar menos impuestos. Van a pagar más impuestos como resultado de esto. Pero es que, ya sabéis, necesitamos salirnos de este tipo de trato, que ha sido como algo que nunca hemos visto. Así que pensaba que era apropiado haber firmado esto hace 3 años. Si hubiese llegado a mi mesa simplemente por puros principios, pero creo que esa colaboración que se desarrolló con Walt Disney, no creo que a Walt le hubiese gustado lo que está ocurriendo en esta compañía ahora mismo. Lo siento. Así que creo que es apropiado firmar esto hoy. Así que si no hay sorpresas, todo parece indicar que uno de ellos será el que trate de desafiar a Joe Biden en 2 años y trate de revocar las ideas demócratas sobre cuestiones políticas, sí, pero también cuestiones relacionadas con el aborto o el género, 2 temas muy importantes este año. Y bueno, habrá que ver si consiguen echar a Biden de la Casa Blanca. Claro que estoy viendo que Biden también se quiere ir, así que vamos a aprovechar los dos y nos despedimos de ti, Alba. Te contamos más el año que viene. En América, que Dios os bendiga a todos. Bueno, tendremos un 2023 también interesante en Estados Unidos, con la vista puesta en a ver las si elecciones. Biden ha encontrado ya al que le intenta dar la mano, porque de verdad, ¿en manos de quién estamos? Qué miedo. Es un mundo... En fin. No, hombre, es interesante saber para Biden de que ha llegado, espero que llegue porque quedan pocos minutos, a un año más, ¿no? Porque parecía que lo tenía difícil realmente. Y ya le ha dado tiempo a ratificar a Maduro, establecer ya conexiones con el régimen venezolano, anunciar que van a cargarse a Guaidó como presidente, digamos, en el exilio de esa república. Y le ha dado tiempo a estropear las relaciones con Irán. A salir por piernas de Afganistán, que fue más interesante todavía. Le ha dado tiempo al conflicto Ucrania-Rusia. A dejar miles de millones de material sin tocar ahí. Pero el malo es Trump. Sí. Y encima le han tapado y ha tenido el escándalo, desde mi punto de vista, lo más grave que yo he visto políticamente en Estados Unidos. Pero es la fuerza propagandística al final, es lo que hablábamos antes. No, me refiero a cómo desde el FBI, dirigido por el propio Departamento de Estado y por la propia presidencia de Estados Unidos,
taparon todo lo que hacía referencia al ordenador de Hunter Biden. Del hijo. Y aquello era un escandalazo que hubiera probablemente, vamos, casi con seguridad, Biden incluso podía haber tenido que renunciar a la campaña electoral. Porque lo que hay en ese ordenador, y del que luego se ha sabido, es una cosa terrorífica. Pero que el FBI, a instancias del presidente de los Estados Unidos, cortara, censurara determinadas cuentas en Twitter, eso es una cosa que dices, pero esto es peor que nuestro general aquí diciendo que iba... Bueno, por eso os he dicho al principio que es casi todo lo mismo. Sí, lo que pasa es que sí que hay una diferencia, que es que en España parecía que los controles previstos constitucionalmente no eran perfectos, y en Estados Unidos parecía que era la perfección de la democracia, donde el control era absolutamente y que nadie se puede salir del marco legal. Pues ya ves. Y ya se ve que esto es una filfa. Ya lo ves. O sea, la democracia perfecta es... Fíjate que en el momento en que Donald Trump nombra a los nuevos magistrados del Supremo, inmediatamente los demócratas, ¿qué hacen? Dicen, no, pues lo que haremos es aumentar el número de miembros del Tribunal Supremo, que había Igual, sido... lo de aquí, de cambiar el, por eso digo, el 2 tercios por el 1 tercio. Es que son lo mismo, lo mismo. Despolitizar la justicia, que es para que realmente haya una democracia, efectivamente tiene que haber una separación de poderes real y efectiva. Y únicamente se consigue cuando ninguno de los poderes interfiere en el otro. Y me refiero sobre todo a que no sea los partidos, el poder legislativo, el que tenga que elegir a los jueces, sino que los jueces sean independientes. Pero desde el momento en el que dentro de la justicia los propios jueces ya se llaman conservadores o se llaman progresistas, ya están ideologizados. Por tanto, todas las personas, y los jueces incluidos, tienen su ideología, como es lógico. Pero esa ideología, cuando tú te vas a hacer tu trabajo, te la dejas en tu casa. Claro, y eres también un no juez, tienen los taxistas y no van siempre a la izquierda o a la derecha. Que te sometes al imperio de la ley. Y así es como funcionaría. Pero claro, cuando un juez ya no es independiente y se debe a... pues entonces ya la justicia no funciona. Y ese es el problema que tenemos en España. Por eso nosotros, desde Vox, seguimos insistiendo y seguimos incidiendo en que hay que cambiar la fórmula de nombramiento de los jueces y que sean los jueces los que elijan a los propios jueces. El Partido Popular, por mucho que diga que ellos quieren negociar, justo después de conocerse la resolución del Constitucional, le tendió la mano a Sánchez diciéndole que, bueno, que estaba, Feijóo le dijo, o le mandó el mensaje diciéndole que estaban dispuestos a negociar la renovación del Poder Judicial. Nos quedan un poquito menos de 3 minutos y ya saben, espero que ya vayan preparando las uvas para tomarse a las 12 en punto de la noche, las que nosotros no podremos ofrecerles en directo, lamentablemente, pero este año además las 12 uvas son mucho más caras que años anteriores. Fíjense, si el año pasado, 2021, estaba a 2 euros el kilo, hoy hablamos de que esta fruta está a casi 6 euros el kilo. Pues en vez de 12 nos tomamos 4. Perdona, ¿y eso es un 33% arriba? Sí. ¿Quién ha hecho ese cálculo? Es de letras, ¿no? Sí, claro. Porque, porque el 100% de 2 sería 4. 235%. Sí. No, lo digo para hacer... Sería un 233% o algo así. El 100% serían 4 euros. Sí. Y me parece que 5 es más que 4. Franqui, tal como está la cosa, como ha subido más del doble lo de la uva, 4 uvas. En vez de 12, 4. Las partimos... 5. Bueno, 5 te estás tirando un poco arriba, ¿eh? 6. Si hay que ahorrar por lo que viene, yo dejaría en 4. Pelillos a más. 1 por cuarto. Chico, el deseo que pedirían los españoles a este 2023. Vamos a escucharles. Salud. Que terminara la guerra. Así estaríamos todos más contentos y más felices. Que todos nos ayudáramos a ser un poco mejores, entre todos. Y luego en general el tema política en España también nos estamos hundiendo por días. Obviamente, obviamente que se acaben los conflictos en el mundo y que vayamos, progresando en lo que son los valores de la integridad, en todo lo que tiene que ver con la paz. Y que vivamos lo más en armonía posible. Más salud, más dinero y más amor, que tiene que haber más. En mi momento actual, salud. Que se vaya Pedro Sánchez. Que acabara la guerra, por supuesto, y que hubiera paz en el mundo. Pues la guerra y que todos no haya tanto paro. Que se acabe la guerra, que es muy importante. Yo creo que salud. Mantenernos como estamos. Que mejorara la economía. Pues salud, ¿no? Lo primero que piensa uno en salud.
que nos tratemos un poquillo mejor, ¿sabes? Que no merece la pena tanto lío. Y hasta aquí hemos llegado a un especial Dando Caña que hemos grabado con anterioridad, porque lamentablemente no hemos podido estar con todos ustedes en directo, porque además lo vamos a pasar con lo más importante que tenemos, que es la familia. Así que últimas palabras de todos los tertulianos de hoy y ya nos despedimos. Pues nada, un deseo para 2023, que en España para 2023 impere el orden, el sentido común, y que España, pues eso, esté más unida, sea más próspera y más segura. Pues yo me voy en vez de España a los españoles, que Dios, que nació el 24 por la noche, nazca en su corazón y en las cosas que les preocupan. Teresa. Pues yo me voy a sumar a las peticiones de los oyentes y voy a decir que por supuesto que siga habiendo mucha salud para todos, sobre todo después de haber vivido unos años de pandemia en las que hemos podido valorar mucho más la salud y las libertades de los españoles y que podamos seguir celebrándolo en familia como hoy. Ah, pues ponéis tan serios, yo me voy a desmadrar, me voy a poner las uvas, las cuchufletas, los confetis y hacer puñetas. ¿Y eso que se acabe la guerra? No, que se acaben todas las guerras, que no hay solo una. Y a veces cada uno la tiene muy cerquita, así que se acaben todas las guerras. Voy a tirar a casa por la ventana esta noche. Y hasta aquí hemos llegado por este año 2022. Feliz 2023 y sobre todo muchísima vida.